buscando es darle más eficiencia económica y además simplifica mucho lo que se refiere a la declaración de impuestos para todos los que declaramos. Además de ser más eficiente, necesitamos menos burocracia, porque es toda una transformación, como hemos dicho, acerca de la política, la economía, la salud, las pensiones y la educación. Ustedes han recibido ahí un papel que dice conferencia, que es más o menos lo que yo pienso hablar, pero voy a agregar algunos datos importantes, ¿no? Entonces vamos a comenzar por por las consideraciones previas al tema de hoy día. Hoy día vamos a hablar sobre impuestos. Entonces vamos a ver, ¿qué es lo que está sucediendo actualmente en Latinoamérica? En Latinoamérica tenemos un fenómeno de que se piden muchos impuestos, pero la retribución que tenemos respecto al aporte que damos es prácticamente nula. Es decir, pago más impuestos, pero no es retribuido en mejores y mayores servicios de seguridad. Eso es lo que está en el Perú, al menos está en el entredicho. Entonces, ¿dónde está el gobierno? ¿Dónde están los policías? ¿Dónde está su efectividad? ¿Dónde está la reducción del crimen, del sicariato y todo eso? Bueno, esto es lo que no se aprecia y la gente siente que está abandonada. Si yo pago mis impuestos, ¿cómo es posible que el Estado me abandone? Ese es su primer punto a considerar. Es decir, ¿por qué se paga impuestos? Desde el punto de vista liberal clásico, se paga impuestos porque hay gente mala que nos quiere hacer daño, que quiere robarse nuestra propiedad, incluso atentar con nuestra vida y la libertad, y pagamos a un grupo de personas que la elegimos políticamente para que nos ponga las calles seguras, nos dé las veredas, las pistas, tenga un sistema de seguridad y además un sistema de justicia completo. Para eso pagamos impuestos, no para otra cosa más. Entonces, si eso es la labor del Estado para los liberales clásicos, ¿por qué el Estado está fallando? Ese es el primer punto. Entonces, nosotros hemos detectado que nosotros fallamos porque tenemos un sistema estatista. ¿Qué es estatismo o estatista? Es cuando el Estado se enferma. Es cuando el hígado se hincha, cuando el Estado crece, es como si el hígado se hinchara a un punto en que deja de funcionar bien. El hígado empieza a crear efectos colaterales en el cuerpo y nos ponen débiles. Nos ponemos de color amarillo y las transaminasas suben y toda esta cuestión de lo que hemos tenido. Yo he tenido hepatitis, por eso les hablo un poquito de eso. Entonces no funciona bien el cuerpo. Cuando no funciona bien el cuerpo nos sentimos débiles y eso es lo que está ocurriendo con el Estado. El Estado es una organización muy débil, es decir, no está presente en los rincones donde debe estar, no está presente en los servicios básicos como es la seguridad, no está presente en el sistema de seguridad, no está presente en todo lo que se le ha otorgado al Estado en materia de impuestos, en salud, educación y todo eso. Entonces, el estatismo es el causante de este gran problema de que no funciona el Estado, no está presente, no nos ofrece seguridad, no nos ofrece un buen sistema de justicia, y eso es lo que pretendemos corregir con el programa político de las 5 reformas. Entonces, la situación es más o menos así. Latinoamérica, en su conjunto, en promedio, el peso que tiene el pago de impuestos medido por el gasto en función al PBI es aproximadamente cerca del 30%. Es decir, un tercio de lo que nosotros generamos en riqueza se va en pagar al gobierno en impuestos. Es un tercio, 27.5 en promedio. Algunos países tienen más, como Venezuela, y hay otros países menos formales, como el caso de nosotros, que está entre 22%. Pero hay países que viven muy bien y no necesitan pagar tanto como nosotros pagamos, que es un tercio de lo que ganamos. Y es el caso de Hong Kong.
Hong Kong está por el 13%. O sea, la mitad de lo que nosotros pagamos, ellos pagan en impuestos, de acuerdo a su PBI que tienen ellos. Entonces estamos viendo de que no es que a mayores impuestos que tú pagas, mejor te va en materia de salud, en materia de educación, en materia de riqueza, en materia de seguridad, en materia de justicia. No hay una correlación, como podrían suponer muchos, ¿no? Mayores impuestos, más servicios educativos. Mayores impuestos, más servicios de salud. Mayores impuestos, más y mejores servicios de seguridad. No hay una correlación. Entonces, como no hay una correlación, nos preguntamos cuál es el peso perfecto, el peso que nos va a ayudar a tener mejor sistema de justicia, seguridad, obras públicas y todo eso. Por lo que sabemos, por la historia, los estados en los comienzos del siglo XX no pasaron del 15%. Si ustedes ven un poco de cifras, yo las he sacado, por ejemplo, del libro de Un siglo de vida económica en el Perú, de Gianfranco Bardella. Es una edición lujosa que hizo el Banco de Crédito a propósito de sus 100 años de vigencia. Se llamaba Banco Italiano, entre 1889 y 1989, y hay una lámina donde habla del periodo de Leguía, y tenía aproximadamente 5 ministerios, y era aproximadamente 15% del PBI. Estamos hablando de más o menos cerca de un siglo. Hace un siglo atrás vivíamos con un estado de 5 ministerios. O sea, el gobierno limitado hemos tenido en el Perú. Lo hemos tenido, pero a partir de 1950, con las corrientes cepalinas, ha venido creciendo el Estado y la influencia keynesiana y socialista que se ha instalado en el Perú. Pero que hemos tenido un gobierno limitado a esas funciones de justicia, seguridad, obras públicas, hacienda, etc., eso lo pueden registrar entre 1930 para atrás. Entonces ahí tenemos un primer indicador de que sí se puede tener un Estado limitado con impuestos para ese tipo de funciones, y no quiere decir que ha ido muy mal al Perú. Entonces, esa es la situación de partida, ¿no? Tenemos una situación en la cual pagamos muchos impuestos, pero no se refleja en más y mejores servicios públicos, entendido como justicia, seguridad y obra pública. La situación de partida es una situación anormal. Eso no existe en ninguna parte del mundo que se considere desarrollado, ¿no? Bien. Entonces, pasemos a la primera reforma, ¿ya? La primera reforma, que es la reforma política. En la reforma política, algunos datos que voy a soltar son a continuación lo siguiente. En la reforma política, los gastos en seguridad, ¿ya? Los gastos en seguridad en proporción al PBI. El PBI, como deben saber, es un medidor de la riqueza. O sea, quiere decir, es un indicador que nos señala cuánto producimos en total en un periodo de un año a precios de mercado en una economía. O sea, si todos nos ponemos a trabajar, todos invertimos, todos consumimos, exportamos e importamos, aproximadamente estamos en 252.000 millones de dólares, ¿ya? 252.000 millones de dólares. Los gastos en seguridad, en proporción al PBI, gastos en proporción es 1.5. El 10% de 252.000 millones son 25.000 millones. El 2%, el 1% sería 2.000 millones. Y tenemos que el gasto que tenemos en seguridad es aproximadamente 2.500 millones de dólares adicionales. Es decir, como sector privado estamos gastando
más de lo que estamos pagando en impuestos. Ese es el medidor. O sea, nosotros pagamos impuestos, como ustedes saben, en el IGB, en el impuesto a la renta, en el impuesto selectivo al consumo y otros 33 impuestos. Pero adicionalmente, poner rejas, poner guardianes, poner cámaras, son aproximadamente más de 2.000 millones de dólares que gastamos de nuestro bolsillo ante la falla del estatismo. Esa es la verdad. O sea, gastamos más allá de lo que deberíamos pagar. Eso es lo que ocurre en el Perú. Punto número 2 corresponde al déficit de policía que tenemos en el Perú. Según las Naciones Unidas, el promedio mínimo por cada 100.000 habitantes son 300 policías por cada 100.000 habitantes. Y el Perú tiene 200. O sea, tenemos un déficit de 100.000 policías, al menos en los estándares que nos piden las Naciones Unidas. En total tenemos 140.000 policías a nivel nacional. Entonces estamos hablando de un déficit que, si le sumas, mínimo deberíamos tener 240.000 policías en todo el Perú. Ese es un dato que le interesa a la reforma política. Nuestra reforma liberal es la reforma política que ataca directamente a los problemas de seguridad. Y tenemos que solucionar el problema de la seguridad con más policías. Entonces necesitamos un presupuesto fuerte en el Ministerio del Interior. Y tenemos que dirigir nuestros esfuerzos a darle mayor seguridad a las personas vía un mayor presupuesto del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior gasta aproximadamente 15.000 millones de soles. 15.000 millones de soles. Y dentro de esos 15.000 millones de soles hay 5.000 millones de soles que se le va directamente a asignar a la Policía Nacional del Perú. 5.000 millones. Entonces tenemos ahí un problema bastante grande. No estamos haciendo los esfuerzos necesarios para financiar a la policía y menos en el tema de la seguridad. Entonces, eso es un problema. Sin seguridad no puede prosperar ningún tipo de negocio. Las personas no pueden andar seguras por las calles, no pueden ir nuestros hijos a caminar tranquilos a los colegios y los jóvenes a la universidad, porque de repente le roban la mochila, el celular, los asaltan, y eso es un gran problema porque está poniéndose en riesgo la vida de seres humanos por falta de seguridad. Para darle otro dato también, nosotros como república tenemos un presupuesto general. El presupuesto general de la república, es decir, todos los peruanos aportamos a un fondo que se llama Tesoro Público la cantidad de 242.000 millones de soles. O sea, eso es lo que nosotros como peruanos le damos a los politiqueros para que gasten en nombre de nosotros los servicios de seguridad, justicia y todos los 18 ministerios que conocemos. Ahí está incluido gobiernos regionales, gobiernos municipales, gobiernos nacional, organismos públicos descentralizados, es decir, toda la estructura del Estado está dentro de esos 242.000 millones de soles. Una parte de esos 242.000 es pagada por impuestos. Yo diría que más o menos el 70% está pagado por impuestos. El 30% del presupuesto está financiado con deuda. La deuda en el Perú ha crecido enormemente. Cuando digo deuda, es la pública y además externa e interna. Interna es lo que le debe el Estado a las municipalidades, a los gobiernos regionales, o sea, le debe el Estado a su propia gente, a sus propios, estamentos inferiores al gobierno nacional. Y hay también deuda externa que mantiene el gobierno nacional con los organismos de afuera. Suma todo la deuda 80.000 millones de dólares. 80.000 millones de dólares. Que viene a ser más o menos
algo así como 1/3 de todo el PBI. El PBI es 242 mil millones de dólares y más o menos tenemos 80 mil millones de dólares en deuda que se ha dejado de pagar por circunstancias X, las irresponsabilidades también.